Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es jueves, son pasaditas de las 7 y hoy hemos empezado medio vintage. Todos aquellos que desde hace muchos años están en la iglesia saben que este canto es de esos favoritos desde hace muchísimos años y seguramente tú que nos estás viendo fuiste parte del esfuerzo cristiano, fuiste parte de alguna organización, te habrás acordado de este canto y para muchos seguramente es nuevo, pero lo que dice este canto es básicamente lo que dice el Salmo 150, cosa que nunca pasa de moda, y alabar al Señor es hoy lo que tenemos que hacer bajo cualquier circunstancia que vivamos. Así que si tú eres siervo del Señor, vente con nosotros, vamos a alabarle, vamos a glorificarlo y estamos en este tiempo de sana distancia con Dios, donde este devocional se trata de que colaboremos contigo para que tu crecimiento y tu desarrollo espiritual tenga elementos de dónde tomarse para seguir creciendo aún en medio de esta pandemia. Siéntete bienvenido, qué bueno que estás con nosotros desde donde estés, desde tu casa, desde la oficina, en tu carro, donde vayas, qué bueno que estás con nosotros. No se olviden, por favor, de compartir este devocional, es fundamental en esta época compartir la palabra del Señor. Y aquí estamos otra vez como cada jueves, el Señor nos permite nuevamente estar los que siempre hemos estado. Aquí está con nosotros Shalom, que ya vieron que hace 8 días cantó, también canta muy bien Shalom. Alguien me decía Shalom, y también canta, ¿no? Porque toca cello, porque toca el bajo, y también canta. También viene Daniel, que también canta, por cierto, ya pronto lo vamos a poner a cantar a Daniel, le vamos al micrófono, también canta Daniel y siempre está con nosotros. Aquí está también el maestro Nahum, que siempre está con nosotros y es buen pianista y es mejor director de alabanza el maestro Nahum y también canta el maestro. Y bueno, el único que no canta aquí creo que soy yo, soy el que menos canta. Y bueno, Airi, que ustedes la conocen, que también tiene el don del canto. ¿Tocas algún instrumento? Ahorita estaba pensando. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, pues es hora ya de que empiece con el pandero o algo, ¿no, maestro? Hay que trabajar en eso. Bueno, yo ni toco instrumentos ni canto, pero aquí estoy con todos ustedes y trabajamos para que cada día ustedes tengan un material que les pueda ayudar para desarrollarse espiritualmente. Vamos a empezar este devocional. Bueno, ya lo empezamos, pero vamos a continuar y vamos a orar a Dios y vamos a consagrar este tiempo devocional de este jueves. Vamos a orar con el maestro Nahum. Padre Santo, en esta hora nos acercamos una vez más hasta el trono de la gracia, conscientes, Señor, de que para nosotros es un gran privilegio poder alabar su nombre. También conscientes de que necesitamos estar en comunión con Dios y escuchar su palabra, porque es la que alimenta nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento que tenemos de devocional y queremos que este sea un momento espiritual, un momento de edificación para todos nosotros y para todos los que nos escuchen. Que podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo a través de las redes y que podamos llegar hasta lugares recónditos, hasta lugares que ni siquiera nos imaginamos, proclamando el nombre de Jesús. Padre, que este devocional del día de hoy sea de mucha bendición para todos los que lo oigan y para nosotros también que estamos reunidos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Parte de la dieta fundamental de todo cristiano es la palabra del Señor, el alimento espiritual es fundamental para todos nosotros, así que también en estos devocionales leemos la Escritura y reflexionamos un poco alrededor de ella. Y desde hace algunas semanas estamos revisando algunos de las parábolas enseñadas por Jesús y hoy vamos a revisar una parábola que es quizá, me parece, de las parábolas más complicadas de explicar, pero sobre todo de asimilar, de aceptar. Esta parábola es la de las 10 vírgenes y vamos a hablar un poquito más acerca de esta parábola y Airi nos va a hacer la lectura del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, del versículo 1 al 13. 13. Al 13, ¿y lo vamos a hacer en qué versión? En la versión Dios habla hoy. Muy bien, escuchemos la lectura de la palabra. La palabra de Dios dice: sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas.
Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «Ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». Amén. Muy bien, vamos a tener un tiempo de alabanza, así que súbele el volumen y vamos a adorar al Señor.
cielo se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías.
No hay otra manera, me parece, maestro, que podamos cantar que hemos sido convidados a las bodas del Rey, ¿no? Sí, de este ritmo, esta alegría, creo que de alguna forma refleja el gran gozo que tenemos de saber que somos convidados a la boda del Rey. Y como esposa de Jesucristo, como esposa del Cordero, el Señor nos llevará y festejaremos y tendremos un gran festín en el reino de los cielos. Y como dije alguna vez, yo ya me vi allá. Así que mientras estemos aquí, seguiremos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha dado, pero nuestra mirada también está puesta allá donde nos gozaremos absolutamente en el Señor. No sé si este canto, maestro, es de Jaime Murrell, no sé si él lo compuso o él lo cantó por primera vez, hace muchos años, ¿no? Creo que es este canto. Y ya, bueno, ya andamos medios vintage, ¿no? Con los cantos, pero lo cantaba Jaime Murrell y me parece que es un canto histórico y muy hermoso que nos recuerda ese momento. Y justo la parábola que vamos a revisar el día de hoy es la parábola de las 10 vírgenes, que habla justamente de una boda, de gente que fue invitada a una boda. Como lo dije al principio, esta parábola es una de las parábolas más complicaditas de explicar, de entender. De hecho, muchos autores, comentaristas difieren en dónde ubicar esta parábola. Porque como vimos en las parábolas anteriores, hay parábolas que son del reino, las primeras que observamos, y después observamos las parábolas que tienen que ver con la salvación. Y algunos autores ya ponen a esta parábola dentro de otro paquete que podríamos llamar las parábolas de la sabiduría. Y algunos ponen esta parábola en ese grupo de parábolas que hablan acerca de la sabiduría. Sin embargo, me parece que la ubicación de esta parábola ahí no sería la mejor forma de ubicarla. A mí me parece, por lo que vamos a explicar en un momento, que esta parábola debería estar ubicada dentro de las parábolas de la salvación. Voy a explicarme un poco porque es una parábola un poquito más compleja y, como decía, más complejo aceptar la verdad que Jesús manifiesta en esta parábola. Esta parábola de las 10 vírgenes está dentro de 3 parábolas que Jesucristo dice en el capítulo 25, a partir del capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Y esta es una respuesta específicamente a una cosa que dice Jesús en el capítulo 24. Dice, hay una advertencia en el versículo 44 del capítulo 24 del anterior. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando acerca de las últimas cosas, según en el capítulo anterior, y hablando de las últimas cosas, habla acerca de la venida de Jesucristo. Y en ocasión de esta advertencia, de estar preparados para el momento cuando Jesucristo venga, es que Jesús dice 3 parábolas. La primera parábola es la del siervo fiel, que está en el capítulo 24, a partir del versículo 45 en adelante. Luego viene la parábola de las 10 vírgenes y luego la parábola de los talentos. Estas 3 parábolas son un conjunto que responde a la advertencia de Jesús de tengan cuidado porque no saben cuándo va a venir el esposo, no saben cuándo va a venir el Cordero de Dios. Así que responde a estas parábolas. La segunda parábola entonces es esta parábola de las 10 vírgenes y básicamente dice el texto, versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todo parece indicar que esta parábola, Jesús utiliza la figura de una boda. Y al ser una boda, como que no queda claro por qué salieron estas 10 vírgenes. Y tendríamos que recurrir a las tradiciones judías para entender de qué se trata este texto. Básicamente lo que se supone que sabían los primeros escuchas de esta parábola es que cuando llegaba el momento de la boda, el esposo escogía a 10 mujeres vírgenes que colaboraran con él o le ayudaran a arreglar a la esposa. Entonces el esposo iba
llegaba al lugar donde se iba a casar con estas 10 mujeres, y estas 10 mujeres, que en la versión que leyó Airi decía muchachas, y creo que la idea de muchachas es una buena interpretación, igual que sucede con el caso de María. También hay textos contemporáneos que hablan de una muchacha, ¿no? Habla más que de una virgen, como signo sexual, es más de edad. Entonces, estas muchachas estaban invitadas como parte del círculo central. Hoy llamaríamos damas. Hoy las llamaríamos damas. Estas mujeres que entran antes de la novia, que van vestidas iguales y se tardan un montón de tiempo en escoger su vestido y no se ponen de acuerdo en el color, y hay un poco de problemas al respecto, pero finalmente la novia pone orden, pide el color, y entonces todas tienen que vestir de ese color. Estas damas, estas muchachas, estaban invitadas como parte de ese primer círculo, y esa es una cosa que me parece bien interesante en la parábola. Estamos hablando de mujeres que están en el primer círculo de relación con el esposo y son llamadas por el esposo. Entonces, son llamadas por el esposo, se ponen de acuerdo, asumimos me voy a casar tal día, voy a llegar tal día a tal hora más o menos, y entonces a esa hora vamos a entrar, ustedes van a entrar con la novia, van a ayudarla a vestir, a ataviarla para que finalmente me pueda casar con ella. Parece ser que es el contexto que se tiene que entender cuando leemos esta parábola. A diferencia de lo que pasa en las bodas de hoy, que las que se tardan son las mujeres, acuérdense de eso, muchachos, cuando se casen, las mujeres llegan tarde. Pero ya es una tradición, ya no es porque la que llega puntual ya no siguió la tradición. Ya las mujeres, las novias son las que llegan tarde, hay que esperar a las novias. Y el futuro esposo tiene que estar nervioso, y empiezan las bromas hacia el esposo. No sé si han escuchado, ya se arrepintió, ya, ¿no? Y entonces el muchacho se empieza a poner más nervioso todavía cuando finalmente llega. Pero aquí el caso es que el novio se tarda, y la prudencia, y por eso se habla acerca de la prudencia de 5 de ellas es que se imaginaron y pensaron que probablemente el novio se tardaría, así que llevaron sus lámparas y llevaron el aceite para prender las lámparas. Pero las otras se manejan en el texto como imprudentes o insensatas. Lo que hicieron es que solo llevaron la lámpara. Uno pensaría que esto es bastante absurdo, pero creo que ya lo conté alguna vez, pero lo voy a contar otra vez porque no recuerdo si lo conté. Alguna vez iba a la sierra de Oaxaca y tuvimos un viaje larguísimo, porque el carro se iba descomponiendo y descomponiendo, era una camioneta. Cuando llegamos a un lugar muy oscuro, ya era muy de noche, se volvió a descomponer la camioneta. La gran ventaja es que una de las personas que iba ahí era mecánico, así que en todas nos había ayudado. La última vez que se descompuso la camioneta, estaba muy oscuro, ya estábamos en la sierra, y entonces el hermano dijo, y lo malo es que no traigo lámpara. Y entonces, como yo era un hombre muy preparado en ese momento, yo dije, yo sí traigo lámpara. Y entonces me dijeron, pues sácala, ¿no? Y entonces la iba a sacar y me acordé y volteé y les dije, pero no traigo pilas. Suele pasar, suele pasar. Ya no les quiero platicar todo lo que me dijeron, pero fui la botana de ese viaje durante todo el tiempo, y todavía años después seguían botaneándome porque se me habían olvidado las pilas. No parece una cosa extraña que se les hayan olvidado las pilas de la antigüedad, que en este caso eran el aceite. Porque no imaginaban, parece ser, que el novio iba a tardar. Y esta es una alusión justamente a Jesucristo, que en su segunda venida algunos lo tienen por tardanza. Pero él dejó claras especificaciones diciendo que nadie sabía el día ni la hora, sino solamente su padre. Entonces, estas mujeres de este primer círculo del esposo, finalmente tardó. Y el texto lo que dice es que llegó la noche y las mujeres cabecearon. No tardó, parece ser, ni 1 ni 2 horas, sino tardó muchísimas horas en llegar. Cuando finalmente llega, se escucha la voz, dice el texto. A partir del versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todos ustedes han estado en bodas, estoy seguro de eso. ¿Y qué pasa cuando se dice que ya llegó la novia? Empieza a haber movimiento por todos lados, ¿no? Por todos lados empieza a haber movimiento. Yo que he sido parte de algunas bodas, a mí siempre me dicen: pastor, cuando quiera empezamos. Y siempre digo: cuando llegue la novia me avisan y empezamos. Y entonces llega la novia y empieza el movimiento. He estado en bodas contigo, ¿no, maestro? Y ya está todo listo, ya el maestro tiene todo listo y tenemos que esperarnos a que la novia llegue. Pero cuando la novia llega, no se vale que alguien se haya ido por café, ¿no? No se vale que alguien se haya ido a comer a algún lugar cercano. Hay que estar listos para que cuando llegue la novia todo comience a fluir. Y esta es la idea, que llega el novio y todos deberían estar listos y todo empezar a fluir. Así que se despiertan y dicen: ya llegó el novio, viene la noticia y entonces vamos a entrar a la boda. Y lo que dice el texto es que entonces todas aquellas vírgenes, versículo 7, se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque ya era medianoche, dice el texto, ya era de noche. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pudiera parecer una cosa bastante simple: dennos ustedes del aceite para que podamos ir juntas. Y las sensatas dicen: no, se nos va a acabar el aceite, mejor vayan, compren y entonces vamos allá. Lo cierto es que tendríamos que ver arqueológicamente qué significa traer una lámpara. Porque a lo mejor lo que podría ser lo lógico desde nuestra perspectiva es: bueno, entre dos usan una lámpara y se alumbran entre dos. Eso podría parecer lo más lógico. Sin embargo, todos ustedes que han estado en un momento de noche oscura, sin luna y sin estrellas, saben cómo las lámparas pueden reducir su capacidad de dar luz. Pero además estamos hablando de lámparas de la prehistoria prácticamente. Así que lo que podían alumbrar era realmente poco. Cada una tendría que llevar su lámpara. Pero como las precavidas, las sensatas eran eso, ellas se dan cuenta de que no saben hasta dónde van a llegar o cuánto van a tardar. No era de que llegara el novio y entonces llegaran a la casa de la novia y todo el mundo se despertara y entonces pudieran entrar. Probablemente tendrían que esperar afuera mucho más tiempo para poder entrar y celebrar las bodas. La boda evidentemente no se iba a celebrar a las 12 del día. Así que, siendo prudentes, dicen: es mejor que ustedes vayan, consigan aceite y entonces podamos entrar todas a la boda. El texto dice que que estas mujeres, las insensatas, curiosamente les hicieron caso a las sensatas y se fueron. Entonces, del grupo de 10, de este círculo íntimo del novio, del grupo de 10 se van 5 con el novio y las otras 5 van a conseguir el aceite. Y entonces viene lo más interesante del texto. Versículo 10, perdón. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nadie sabía lo que iba a pasar. Esto es lo que tiene que ver con esta conducta de sensatez. Nadie sabe lo que va a pasar, pero como nadie sabe lo que va a pasar, hay que ir preparado incluso para aquello que aparentemente no va a suceder. Si hay un ejemplo de prudencia en este sentido, son las mujeres. ¿Le has pedido a una mujer un alfiler o un seguro? Uno pensaría que eso no pasa, pero en algún momento le pides a una mujer: oye, ¿traerás un seguro de casualidad? ¿Y qué es lo que hacen? Buscan en su bolsa, y esa bolsa, que además pesa mucho, y ya sabemos por qué pesa mucho, porque traen de todo. La mayoría de las mujeres traen de todo. Nosotros tenemos aquí en la iglesia, y el maestro Naum la conoce bien, a Flor,
funge como secretaria de la iglesia, y ustedes le pueden pedir a Flor lo que quieran. Se le pueden pedir diurex y les da diurex y le dicen, no, pero no tienes del que es café. Ah, sí, saca del que es café. Y usted le puede pedir lo que quiera. Y yo he comprobado que la mayoría de las mujeres, ¿cierto o no, Eddie? La mayoría de las mujeres en su bolsa traen de todo, de todo. En las fiestas hay un juego, ese juego que dice el rey pide, ¿no? Y entonces el rey, le ponen a veces el juego del rey pide. Y para los niños, si hay algún niño que nos está viendo, cuando juegues el rey pide, ve con tu mamá. No vayas con tu papá. Por favor, ve con tu mamá. Seguro vas a ganar. Porque las mujeres de todo. Yo no sé si en la antigüedad esto era parte de la verdad comunitaria, que el ejemplo que pone Jesús es de 10 mujeres. No puso el ejemplo de 10 hombres, sino puso el ejemplo de 10 mujeres. Yo no sé si era la experiencia comunitaria, pero parece que así era. Las sensatas traían suficiente aceite. Las insensatas no traían suficiente aceite. Pero el tema es que llega el novio, van al lugar donde va a ser la boda y entran, y de manera completamente sorpresiva, el texto dice que cerraron la puerta. Dice, y se cerró la puerta. Digo sorpresivamente porque se asume que estábamos hablando de una ciudad donde llegan, y estas puertas que sirven al mismo tiempo de entrada pero también de protección, se cierra y solamente se abre para que entre el novio. Entra el novio con todo su séquito, incluyendo estas 5 mujeres, y la puerta se cierra. Y aquí es donde viene la parte más importante. Y aquí es donde viene el problema de interpretación del texto. Dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que nunca os conocí. Y aquí es donde está la parte compleja de la interpretación de la parábola. Para muchos hay dos interpretaciones comunes respecto a qué significa el aceite, porque las sensatas llevaban aceite suficiente y las insensatas no llevaban aceite. Las sensatas le dijeron a las insensatas, vayan y compren aceite para que no nos falte a nosotros tampoco. Van por el aceite y cuando regresan se dan cuenta que la puerta está cerrada. Y cuando tocan, que es la lógica, estamos hablando de este círculo central, de estas damas, ¿no? Y tocan y el Señor y dicen, Señor, Señor. Y cuando el Señor les contesta, dice, nunca os conocí. Esta expresión Señor, Señor se utiliza mucho en la Biblia. Y hay por lo menos unos 15, 20 casos donde se habla de repeticiones de nombres, y en este caso Señor, Señor, que se utiliza más como una expresión de confianza y una expresión de conocimiento. Así que cuando dicen Señor, Señor, lo que están expresando aparentemente es conocimiento. Pero el Señor les responde de adentro diciendo, nunca os conocí. Hay dos posibles, como decía hace un momento, dos posibles interpretaciones del aceite. Y esta es la clave de la parábola. ¿Qué representa el aceite en esta parábola? La tradición dice que el aceite son las buenas obras. Esta es una primera interpretación que fue histórica. Y se dice que a la fe hay que añadirle obras para entonces poder entrar a las bodas del Cordero. Esto decía la tradición desde antes del siglo XVI. Luego entonces viene el siglo XVI con la Reforma Protestante y modifica el asunto de la doctrina de la fe a través de las obras, o de la salvación que se gana con la fe a través de las obras. Y se modifica. Y entonces lo que se dice a partir de ese momento es que el aceite, en este caso, tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque en todo lo que se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, generalmente y casi siempre el aceite representa al Espíritu Santo.
Nosotros lo vimos el domingo pasado en Apocalipsis capítulo 11, donde se habla acerca de 2 olivos. Y estos 2 olivos representan el aceite y efectivamente en Apocalipsis 11 se interpreta como el poder del Espíritu Santo para dar testimonio. Eso es así como se interpreta el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero en esta parábola específicamente, el aceite tiene la complejidad de cómo lo vamos a interpretar, si como buenas obras que de por sí ya está descartado o como la presencia del Espíritu Santo, que esa es, digamos, la más común y la tradicional dentro del pueblo evangélico. Quisiera agregar a este problema el hecho de que si nosotros interpretamos que el aceite en este caso significa o simboliza la presencia del Espíritu Santo, entonces lo que está impidiendo a las mujeres, a estas 5 mujeres, entrar a la boda es el Espíritu Santo. Y entonces, ahí es donde la cosa no cuadra. Porque lo que impide a estas mujeres entrar a la boda tiene que ver con el aceite. Luego entonces, en esta parábola, el aceite simboliza o representa lo que permite entrar o no al reino. La expresión del esposo es una expresión contundente y terrible. Dice el texto que dice, de cierto os digo que no os conozco. Y entonces, ¿qué realmente significa o representa esto que dice Jesús? Hay un paralelo que tenemos en el Sermón del Monte. Cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, que está también aquí en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 7, lo que nosotros encontramos en el final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, a partir del versículo 21, es lo que sigue. Miren lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No les parece que es casi idéntica esta expresión que dice Jesús en el Sermón del Monte a lo que pone en la parábola de las 10 vírgenes? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero están argumentando, en tu nombre profetizamos, en tu nombre incluso hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor dice, en ese día se les responderá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No tiene que ver con un asunto de membresía legal, digámoslo de alguna manera, sino en realidad el aceite y esta expresión de Jesús tiene que ver con la fe salvadora. Lo que les hacía falta a las vírgenes para entrar a las bodas no tiene que ver con las obras y tampoco tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la fe salvadora. Yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, por lo tanto no tienen al Espíritu Santo. Por supuesto, si no tienen una fe salvadora tampoco tienen al Espíritu Santo. Pero en este caso el orden sí afecta. Primero se requiere la fe salvadora y luego se requiere la presencia del Espíritu Santo. Pero teniendo la fe salvadora se tiene la presencia del Espíritu Santo. Alguien podría pensar que el aceite sigue significando el Espíritu Santo, pero no podría ser así. El orden es claro. Una persona con la fe salvadora tiene el Espíritu Santo. Y no es que alguien pueda tener la fe salvadora, pero no pueda tener el Espíritu Santo. Eso no puede suceder doctrinalmente. Lo que bíblicamente sucede es que alguien tiene la fe salvadora y por lo tanto tiene la presencia del Espíritu Santo. Y yo sé, algunos estarán pensando, bueno, pero no la plenitud del Espíritu Santo. Ese es otro tema, ¿eh? Aquí se trata que la falta de aceite logró que las mujeres no entraran, pero además no solo no entraran, sino que se les dijera que no se les conocía, que no había posibilidad de entrar. Porque si significara otra cosa, pues entonces seguramente el Señor era tan bueno o es tan bueno que podría omitir la posibilidad de haber llegado tarde, de no haberse preparado adecuadamente. Pero aquí las dejó fuera completa y absolutamente. Por eso decía
que esta parábola es complicada de explicar, pero más complicada de asimilar, más complicado de aceptar, que el Señor lo que está diciendo aquí es que hay una fe salvadora y una fe que tiene que ver con aquellos que van a ser salvos y aquellos que no van a ser salvos. Eso en la mente de los seres humanos no nos entra tan fácilmente. Pero me parece que eso es lo que enseña la parábola y tiene que ver con la salvación en aquel día y en aquel momento donde vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Quiénes vamos a celebrar las bodas del Cordero? Aquellos que hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que por lo tanto tengamos la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que esperamos en actos de fe cotidianos ese momento donde el Señor venga y que, como dice también Apocalipsis, seamos fieles hasta el final. Ellas son las que van a entrar directamente a la presencia del Señor a celebrar las bodas. Por lo tanto, me parece que esta parábola debería estar ubicada siempre dentro de las parábolas de la salvación y no dentro de las parábolas de la sabiduría como algunos la catalogan. En realidad tiene que ver con las parábolas de la salvación. Y la advertencia de Jesús es clara. Estas parábolas se dan cuando Jesús dice: deben ustedes saber que nadie sabe el momento en el que el Señor vendrá. Algunos pensaron que con la pandemia el mundo se iba a acabar. Y yo escuché a algunos predicadores que dijeron: el tiempo del fin se ha acercado. Y eso se viene escuchando desde la época de Juan el Bautista: el tiempo se ha acercado. Desde ese tiempo se ha escuchado eso. Y algunos pensaron que la pandemia iba a ser el momento donde ya, ahora sí, Jesucristo iba a venir. Y los que están en contra de Dios de alguna forma también se burlan diciendo: bueno, ¿qué pasó? Seguimos en la pandemia y el Señor no ha venido y no ha sucedido lo que ustedes dicen que suceda. Esto es un espacio de tiempo en el cual el Señor está siendo paciente para contigo y para conmigo. Está siendo paciente para con todos aquellos que les hace falta el aceite, la fe verdadera, la fe salvadora que está puesta en Jesucristo para salvación. Así que si tú no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, es el tiempo, es el momento, es el lugar, es la hora en la que tú rindas tu corazón completamente al Señor. Si tú has rendido completa y absolutamente tu vida al Señor, alégrate porque la boda viene, porque pronto vamos a estar en la presencia del Señor. No te preocupes por el vestido, allá serás vestida y vestido de lino fino, habrá todo lo necesario, no es necesario que lleves regalo, porque el Señor ha sido tu regalo para que puedas estar en la misma presencia del Señor. El tiempo pasa, la noche se acerca, a lo mejor nos dormimos un poco, a lo mejor cabeceamos un poco, pero el Señor viene. Y si tienes la fe salvadora, serás recibido en esa boda que será maravillosa y majestuosa. Vamos a terminar este tiempo de reflexión y vamos a cantar y adorar al Señor y terminaremos orando.
Cada uno de nosotros, Señor, nos reconocemos un milagro de la vida. No solamente por haber nacido, no solamente por vivir en medio de tanta dificultad que hoy nos ha rodeado, sino porque tu espíritu y tu palabra calaron hondo en nuestro corazón, porque tú así lo quisiste, porque tú nos llamaste y se hizo el milagro, te creímos. No porque seamos buenos, ni siquiera porque seamos inteligentes, sino porque tú obraste en nosotros y abriste un camino donde no había. Alumbraste en medio de las tinieblas, siendo malos, siendo pecadores, siendo hombres y mujeres que ni siquiera volteábamos hacia el cielo. Tú hiciste la obra a través de tu espíritu de tal forma que hoy creemos y hoy estamos seguros de que tu promesa de que estaremos contigo será cumplida por ti, porque así eres tú, porque tú cumples todas y cada una de tus promesas, y por eso estamos seguros que celebraremos cuando estemos contigo, que celebraremos en las bodas del Cordero, porque somos invitados, porque somos del círculo central. Por eso Jesucristo vino a morir por nosotros, para poder que nosotros pudiéramos estar ahí celebrando junto con millares y millares la gloria y la misericordia tuya. Pero también reconocemos, Señor, que a nuestro lado hay personas que amamos, amados de nuestro corazón, que aún viven en tinieblas, que sus corazones no se han rendido completamente a ti, que en su mente ellos siguen pensando, ellas siguen pensando que lo pueden todo. Te rogamos, Señor, que el milagro que hiciste en nosotros también lo hagas en los nuestros, que también los hijos que nos diste, el esposo, la esposa que nos diste, los primos, los tíos, los amigos entrañables, puedan ser alumbrados con tu palabra de tal forma que su corazón se incline a ti, que su pensamiento se incline completamente a ti. Te rogamos, Señor, también por aquellos que te conocen y que se han alejado, que se han separado de ti, que han guardado una distancia enorme contigo. Te ruego, Señor, que tu espíritu mueva sus corazones, que tu palabra vuelva a alumbrarlos de tal forma que el milagro se haga en ellos y vuelvan a ti. Así como el hijo pródigo, nuevamente, Señor, regresen a tus pies. Y en medio de esta dificultad o de la dificultad que estén viviendo, te suplico en el nombre de Jesús que ellos nuevamente, Señor, ellas nuevamente tengan aceite suficiente en su lámpara para esperar y para que cuando llegue el momento puedan entrar a la boda y puedan gozarse con todos los que estaremos ahí alabándote y glorificándote. Te ruego, Señor, que tú hagas el milagro con esas personas y que el milagro venga a través de la obra de tu Espíritu y que nosotros, Señor, volvamos a gozarnos, porque sabemos, Señor, y esa es tu promesa, que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiestas. Queremos, Señor, que haya muchas fiestas en el cielo por muchos hombres y mujeres que hoy procedan al arrepentimiento, que vuelvan a ti y que se vuelvan hombres y mujeres sensatas porque hacen lo que tú dices. Señor, quiero rogarte que todos los que servimos y todos los que estamos trabajando a tu servicio, en el fondo de nuestro corazón también haya la fe salvadora, para que cuando llegue el momento también entremos a la fiesta. Señor, haznos el milagro de que nadie, Señor, de los que están a nuestro alrededor sirviendo en aquel día pueda argumentar haber profetizado, haber hablado en lenguas, haber de alguna o de otra manera participado en expulsar fuera demonios y sin embargo que tú los desconozcas. Que la fe sincera y salvadora no esté en su corazón. Señor, líbranos de que algunos de nuestros hermanos, algunos de los que están junto a nosotros, solamente estén en la fe por una mera herencia, por una mera historia familiar, sino que aún nuestros hijos que crecen en medio del Evangelio sean hombres y mujeres que rindan su corazón delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestros hijos que crecen en medio de nosotros también te reconozcan como Señor y Salvador. Te ruego, Padre, que hagas el milagro y todos los amados de tu corazón
podamos estar ahí en la boda. Yo estoy seguro que todos estaremos ahí porque esa es tu promesa. Gracias porque al leer tu palabra trae consuelo a nuestro corazón, trae alegría a nuestro corazón, pero también trae el desafío hoy de seguir anunciando tu palabra, porque tú, Señor, sigues salvando a más hombres y mujeres. Ayúdanos a seguir dando testimonio y permite que a través de todos estos medios y de todo este tiempo que estamos viviendo, tu palabra siga corriendo y esa palabra nunca vuelva vacía. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que están en casa. Gracias porque aquellos que están hoy trabajando también pueden estar con nosotros. Y gracias por sobre todas las cosas, porque tu misericordia se perfecciona. Bendícelos y te ruego, Señor, que tu gracia y tu milagro siga haciéndose en todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Aunque no te pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 En Dios haremos proezas.